Bien. Bueno, vamos a arrancar el trabajo práctico número 2. Les presento el video que lo deben haber visto, pero igual lo vamos a ir comentando a medida que va pasando. ¿Sí? Bueno. Realizar el trabajo práctico número 2, que consiste en el estudio de un multímetro digital y errores de forma de onda. Acá podemos ver el circuito elemental de un multímetro doble rampa. Al igual que se desarrolló en la teoría, podemos encontrar las ecuaciones del integrador para cuando se integra la tensión de entrada Ux y cuando se integra la tensión de referencia. En base a estas ecuaciones, podemos encontrar la relación que existe entre la tensión a medir Ux y la tensión de referencia, el tiempo de integración T mayúscula y el tiempo de integración de la tensión de referencia T minúscula. Acá podemos ver cómo se integra la tensión continua de entrada durante un periodo T mayúscula. Una vez alcanzado este tiempo, el circuito conmuta a la tensión de referencia y comienza a integrarla. Una vez que la tensión del integrador llega a cero, se mide el tiempo en que tardó en integrar la tensión de referencia, para así poder calcular la tensión de entrada. Se puede ver que, si variamos la tensión de entrada, el tiempo en el que se integra la tensión de referencia varía de igual manera. Si ahora, además de la tensión de continuo que deseamos medir, tenemos una tensión de alterna de modo normal o serie, vemos que el tiempo t minúscula se ve afectado por esta tensión de modo normal. Como se puede ver, esta variación delta t nos produce un error en la medida. Este error depende de la fase que tiene la tensión de alterna cuando se comienza a integrar y de su amplitud y frecuencia. Un caso particular es cuando la frecuencia de la señal de modo normal es múltiplo de 1 sobre el tiempo de integración. En este caso, el doble rampa no se ve afectado por la tensión de modo normal independientemente de la amplitud y fase que posea. En el siguiente gráfico puede verse el rechazo de modo normal del doble rampa, donde queda de manifiesto que el instrumento rechaza, teóricamente, infinito para las frecuencias múltiplos de F0, donde F0 es la inversa del tiempo de integración. Bueno, lo primero que se vio fue un resumen de cómo funciona un instrumento doble rampa. Es el típico instrumento digital que tenemos de continua en casi todos lados. Ahora ustedes van a ver que hay otro tipo de instrumentos digitales que son Sigma Delta, que tienen otro tipo de conversor analógico digital, que bueno, que los vamos a usar, pero bueno, el comportamiento es similar, tiene exactamente los mismos problemas, de rechazo de modo normal y rechazo de modo común. Esto que están viendo es la salida de un osciloscopio conectado sobre el capacitor de integración, donde se ve la rampa del doble rampa, las dos rampas. Aquí les presentamos el milivoltímetro de continua, cuyo Nosotros en el laboratorio vamos a usar un circuito, un voltímetro digital de los típicos de los instrumentos de 3 dígitos y medio de bajo costo, que es un integrado de Intersil, que es un voltímetro completo de 3 dígitos y medio. ¿Tá? Bueno, lo que hicimos en el laboratorio, lo que tenemos son placas armadas con ese voltímetro para poder trabajar con el rechazo modo normal y el rechazo modo común de una forma más simple que con un instrumento comercial. alcance es de 200 mV. Estos son su interruptor de encendido y su batería de alimentación. Podemos acceder al instrumento a través de sus bornes Low
high y guarda. Además, podemos modificar el tiempo de integración del instrumento entre 100 y 300 milisegundos. Un dato importante, siempre hablamos de la guarda, ¿tá? En los instrumentos digitales. La guarda físicamente no existe. ¿Tá? No es un borne que nosotros tenemos en un instrumento. Lo que se hace es, básicamente la guarda es la mano que uno tiene en el instrumento, o en este caso lo que hacemos es poner un pedazo, un conductor, una chapa, ¿sí? Y apoyar el instrumento arriba. ¿Sí? De esa manera nosotros generamos una placa de tierra que es lo que denominamos guarda. Sobre el mismo tablero se encuentran montadas una fuente auxiliar de alterna de 200 mV y una fuente auxiliar continua variable. Tenemos el tablerito y vamos a ajustar los 10 mV de continua sin una fuente de modo serie o modo normal. Ajustamos 10 mV. Sí. Ahí está. Profe, Tenemos ajustado 10 mV. Sí, la consulta, ahí vi que cambió la llave para cambiar el tiempo de integración porque le estaba costando llegar a los 10 igual. no, eso es el tema así. Este instrumento lo tenemos armado con dos tiempos de integración diferentes. ¿Tá? Uno muy largo y uno más cortito. El muy largo tarda mucho. Entonces, ¿qué haces? Cuando vos vas a hacer una medida directa, sin ningún tipo de problema, que no tenés modo común, no tenés modo normal, no tenés nada, lo ideal es que el instrumento converja rápido, que la cantidad de veces que vos ves el dato, digamos, de la medición sea rápida. ¿Tá? Por eso cambiamos la palanca, no porque mida mejor o mida peor, ¿sí? Ah, perfecto. Bien. No, digamos, a ver, generalmente, ahora lo vamos a ver en la práctica, pero vos tenés un compromiso entre la cantidad de veces que mostrás el dato en la pantalla y el tiempo de integración. Vos fíjate, si vos, digamos, el tiempo de integración en realidad está afectando en forma directa al rechazo de modo normal. Entonces, vos querés tener mucho rechazo de modo normal, haces tiempo de integración largo, lo que lográs es que tu instrumento tarde en responder. O sea, vos ponés el instrumento y tenés que esperar 2 o 3 segundos para que te demuestre la indicación. Entonces, eso no es conveniente. Lo que normalmente típico que se hace es poner 3, 4 veces por segundo que se muestre la indicación. Entonces, con eso, digamos, tenés un buen rechazo de modo normal, es lo que normalmente usan, y tenés cierta buena respuesta del instrumento, ¿sí? Perfecto. ¿Qué esperarían si agregamos 200 mV? A ver, la primera medida que hicimos, esta, es la medida directa convencional. Uno agarra el borne low al low, el borne low al negativo, el borne high al positivo y mide. ¿Tá? Ahí está. Bien, tenemos ajustado 10 mV. ¿Qué esperarían si agregamos 200 mV de alterna en serie? Ahí va una pregunta. ¿Qué esperamos? Este es un instrumento de continua. Si yo le pongo una señal en serie de alterna, ¿qué espero tener? ¿Qué esperaría medir? La continua. Exactamente, la continua. Bueno, lo que nos pasa es que no medimos solo la continua. ¿Tá? Porque los instrumentos digitales tienen, los analógicos también, pero no se nota tanto. Vamos, no rechazan también las alternas, ¿sí? Evidentemente ronda los 10 mV.
Y la indicación es inestable. ¿Qué pasa si aumentamos, cambiamos el modo? Cambiamos el tiempo de integración a modo lento. Se nota la mejora. Fíjense, ahí lo único que se hizo fue cambiar el tiempo de integración. Nosotros tenemos dos tiempos de integración en este instrumento, que es básicamente se hicieron cambiando un capacitor. Ustedes ven el circuito, hay un capacitor ahí abajo que cambia el tiempo de integración, ¿sí? Tienen un capacitor más grande, tengo más tiempo de integración, más chico, menos. Fíjense que la indicación pasó a ser estable, mucho más estable que la que teníamos. Eso es debido porque mejoró el rechazo de modo normal del instrumento. Pasa la vuelta rápido. Ahí de vuelta con el tiempo de integración más corto es más inestable, ¿sí? Eso es importante que tengan en cuenta. Está relacionado con el gráfico que vimos al principio con este comportamiento, ¿sí? Que cuando el tiempo de integración no es un múltiplo entero de la señal de la frecuencia que recibimos, que es este gráfico que está acá, este gráfico está poniendo el rechazo común respecto a cuántas veces la frecuencia F0, que es la inversa del tiempo de integración, ¿sí? Fíjense que los puntos donde es un múltiplo entero, ¿sí? Acá en el 1, en el 2, en el 3, en el 4, en el 5, cualquier múltiplo entero, el rechazo de modo normal tendría que ser infinito. ¿Por qué digo tendría que ser? Porque en realidad no es infinito, no se puede, porque tendría que ser perfectamente la misma frecuencia. Y vos tenés errores en los filtros, no es que la frecuencia es 50 Hz y la de red es 50 Hz. No, puede ser 50,5, 49, 51, y así todo el rechazo es muy alto. No es infinito, pero es muy alto, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo un instrumento especificado, que el manual dice que el rechazo de modo normal es de 60 dB a 50 Hz. ¿Qué rechazo tengo si tengo 100 Hz, por ejemplo? O si tengo 150. ¿Cómo es el Sí, rechazo? el mismo. ¿Mayor, menor? Exactamente. Igual, ¿no es? Igual o mayor. ¿Está? ¿Por qué igual o mayor? Porque si ustedes se fijan en el gráfico, esto va creciendo con la frecuencia. Aunque no esté, fíjense que la pendiente, la pendiente, es hacia arriba. ¿Está? El rechazo va aumentando con la frecuencia. ¿Por qué? Porque el pedacito que no se integra, ¿sí? Es, a ver, el pedacito que queda de la integración, Modo normal. este pedacito que queda es el que define cuánto se mueve. Si ustedes tienen una frecuencia más alta, el pedacito, digamos, que aporta es más chico, porque tengo más ciclos. Y el porcentaje que yo tengo que aporta la integral es mucho más chico. ¿Tá? Y a medida que aumenta la frecuencia es más chico todavía. Eso quiere decir que a frecuencias más altas el rechazo de modo normal va aumentando, ¿sí? Lo cual no quiere decir que sea lineal. El aumento no es lineal, en promedio. Fíjense que en el gráfico ¿ven? Tenés los picos todavía, tenés lugares donde vas a tener rechazo de modo normal más elevado. Fíjense, si yo tengo acá, si yo tomo esta frecuencia y tomo un múltiplo entero de esta frecuencia que va a ser estos puntos, en general va a ser igual o mayor. ¿Tá? No importa el punto que yo elija, ¿eh? Yo tomo cualquier recta, van a ver que el punto donde yo estoy tomando, que es el múltiplo entero de esa frecuencia, va a ser igual o mayor. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que si yo tengo mi instrumento definido para un 50 Hz, me sirven 100, me sirven 150, me sirven 200. ¿Qué pasa si el instrumento está definido en 50 y tengo 55 Hz? ¿Yo? ¿Cómo hago con ¿Qué hago con el rechazo modo normal? ¿Tengo algún ¿Qué dato? hago? ¿Cuánto va a ser?
Claro, ¿cuánto va a ser? Claro, ¿qué valor tengo? Tengo que usarlo. Mucho menor. ¿Estás seguro cuánto? ¿Seguro que es menor? Es menor, pero no sabes cuánto menor. No puedo decir mucho menor. Porque por ahí estoy en este punto. A ver, para que pongo de vuelta el... Estoy... ¿En qué borro esto? Estoy en este punto. Es menor, pero ¿cuánto menor? Por ahí en vez de ser 60 dB, 70 dB, que es lo que te especifica el fabricante, tenés 50. O sea, es menor, pero no sabes cuánto menor. ¿No? La única opción que tenés es medirlo. ¿Sí? ¿Cómo lo mido? Igual que que vamos a hacer en la práctica. ¿Está? ¿Está claro? O sea, rechazo normal, acuérdense, siempre si es un múltiplo entero de la frecuencia que especifica el fabricante, pueden usar ese valor porque saben que es igual a mayor. Cualquier otra frecuencia no la pueden usar porque no saben qué valor tiene. ¿Sí? Por lo tanto, no saben cuánto menor es o, digamos, qué tan corrido está respecto del valor que especifica el fabricante. ¿Sí? Bueno, volvemos al rechazo monormal. Y estábamos por acá. Es de 200 milivolts. Estos son su interruptor de encendido y 300 milisegundos. Tenemos el tablerito y vamos a ajustar los 10 milivolts de continua sin una fuente de modo serie o modo normal. Ajustamos 10 milivolts. Ronda los... Vamos a medir la relación de rechazo normal del instrumento de continuo conectando una fuente de 200 milivolts de alterna en forma directa al instrumento. Como este instrumento debería responder únicamente a la continua, la indicación del mismo tendría que ser 0. Como vemos, el instrumento no indica 0. Esto es debido a que no tiene un rechazo infinito a la alterna, sino uno dado por la relación de rechazo normal. Esto se puede mejorar cambiando el tiempo de integración. Con un tiempo de integración más largo del instrumento, el rechazo normal mejora considerablemente. Bueno, acá está el cálculo del rechazo monormal. Uno tiene que poner la tensión pico de la señal que mete la entrada respecto a la tensión vista. ¿La vista cuál es? Visualizar el rechazo de modo normal del doble rampa para el tiempo de integración rápido y lento. Fíjense, ¿qué tensión tengo que utilizar como vista? La más alta que indicó el instrumento. ¿Está claro? ¿Por qué? Porque yo no sé en qué momento me va a marcar ese valor. Fíjense que esto fluctuaba, porque, a ver, el promedio de la alterna va a ser 0. O sea, si yo tomo un montón de muestras, yo podría hacer algún trabajo estadístico y disminuirlo a ese error, ¿sí? Porque yo sé que tiene un promedio 0, la fracción vista. Pero bueno, yo tengo que poner el valor máximo para definir el rechazo de modo normal mínimo que tiene el instrumento. De ahí para arriba, me refiero que la fracción vista va a ser más chica que esa, ¿sí? Para esa frecuencia y para esa tensión, ¿sí? Bueno, a ver, las cuentas se hacen en decibeles por el tema de los valores, que normalmente son muy grandes. Si no, uno tiene que poner, piensen en una cosa, 60 decibeles son 1000 veces, 120 decibeles son 1.000.000 de veces, de tensión estamos hablando, de amplitud. ¿Sí? Así que, ¿qué pasa cuando el instrumento marca 0? Que es lo que nos pasaba en la segunda medición. El instrumento indicaba 0. ¿El rechazo que es infinito? No, no es infinito. Es mayor que la resolución del instrumento. En realidad no la resolución, la sensibilidad del instrumento. ¿Sí? O sea, el instrumento con medio dígito marcaría 1. Medio dígito me refiero a... Esperen que les muestro el otro para no perder el video. Medio dígito, fíjense, el instrumento es de
3 dígitos y medio. O sea, la presentación máxima que tiene este instrumento es un 1 acá. ¿Está? Pero tengo líneas. Un 1, 9, 9, 9, 9. ¿Sí? Esa es la presentación máxima. Porque es 3 dígitos y medio. ¿Por qué se dice 3 dígitos y medio? Porque uno de los dígitos no llega hasta 9, sino que llega hasta la mitad. La mitad, en realidad, 0 o 1 puede tomar, así que no es la mitad. Pero hay algunos que tienen presentación máxima 3, 9, 9, 9, también se llaman de 3 dígitos y medio. A veces le ponen 3 dígitos y 3 cuartos para separarlos de esto. Pero bueno, medio implica eso, que no llega hasta todos 9. ¿Sí? El último dígito es este. Cuando esto marca 0, a ver, donde marcaba 0. Cuando esto marca 0, si ustedes ven el video, van a ver que esto en realidad, el signo les va cambiando. Marca 0, pero 0 negativo y 0 positivo. Y uno dice, ¿qué es 0 positivo? En realidad el instrumento indica 0. El indicador de signo normalmente es más sensible que los dígitos. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad la tensión esto que marca 0, quiere decir que la tensión que yo tengo acá atrás, o sea, la que está debajo de 0,1 milivolt, este instrumento tiene un alcance de 200 milivolts, quiere decir que la presentación máxima es 199,9 milivolts. Cualquier cosa que esté debajo de 0,1 milivolt, ¿la ve o no la ve? Sí la ve, siempre y cuando esté medio dígito por encima. O sea, ¿qué quiere decir? Que este instrumento, si yo tengo una tensión de 0,05 milivolt, marca 0,1. Si yo tengo una tensión de 0,04 milivolt, marca 0. ¿Sí? Entonces, normalmente, por eso se toma medio dígito como la sensibilidad del instrumento. ¿Sí? La sensibilidad es cuánto necesita para no marcar 0, que es distinto a la resolución del instrumento. ¿Cuál es la resolución del instrumento? Un dígito. O sea, yo no puedo decir cuántos medios dígitos tengo. ¿Está claro? Esa es la diferencia entre resolución y sensibilidad. Esperen que no estábamos en este video. Ese es el motivo por el cual ponemos 0,05 milivolt a pesar de que marcó 0. ¿Está? ¿Eso qué implica? Que nuestro rechazo de modo normal es mayor o igual que 75 dB. Porque no sé cuánto por debajo de 0,05 milivolt estaba. ¿Sí? La fracción vista me refiero. ¿Alguna duda respecto al rechazo de modo normal? No. Seguimos entonces. Hasta el momento, hemos utilizado un modelo de voltímetro de 2 terminales. Sin embargo, para el análisis del efecto de las tensiones de modo común sobre la medición, este modelo no es suficiente. Por eso, debemos utilizar un modelo que tenga en cuenta la tierra del instrumento. El análisis del modelo de 3 terminales del voltímetro se encuentra desarrollado en la teoría y en el gabinete del laboratorio. Un modelo que tenga en cuenta la tierra del instrumento. El análisis. Este es el modelo general de un instrumento de un voltímetro, en general, no necesariamente de un voltímetro digital. ¿Sí? Ustedes van a tener una resistencia interna, que es lo que está entre el low y high en un digital, que es el Z3 acá. Van a tener una resistencia de aislación entre el low y la tierra y una resistencia de aislación entre el high y la tierra. Dependiendo de cómo son Z4 y Z5 respecto entre sí, vamos a tener mayor rechazo en una de las configuraciones o en otra. Que son las configuraciones que vamos a usar ahora. El modelo de 3 terminales del voltímetro se encuentra desarrollado en la teoría y en el gabinete del laboratorio. Vamos a realizar la guarda, la conectamos a tierra, queda siempre así. Y bueno, ahora, el primer esquema es Borne-Low y High a 5 volt. En la teoría ustedes vieron que hay 3 esquemas que hay que utilizar para
medir el modo común. Uno de los esquemas es sin desbalance. ¿Eso qué hace? Básicamente ve el efecto del modo común, el efecto que tiene el rechazo modo común del amplificador operacional que tienen ustedes a la entrada, del par diferencial que tienen a la entrada del instrumento. Generalmente no, todos los doble rampa tienen un amplificador diferencial que, digamos, es el que se usa para armar el integrador, ¿sí? ¿Qué pasa? No son perfectos los amplificadores diferenciales, tienen un rechazo en modo común que lo van a ver, el que haga electrónica lo va a ver cuando vean dispositivos electrónicos, creo. Que bueno, que normalmente es del orden de 100 dB o más, dependiendo el tipo de amplificador operacional. Los de instrumentación son bastante más de 100 dB. ¿Tá? Pero ¿qué puede pasar? Puede ser que la aislación del instrumento pese menos que el rechazo modo común del par diferencial, con lo que hay que probar qué pasa con el par diferencial, que es este esquema. Bueno, acá podemos ver la indicación es 0. Cambiamos el modo de indicación. Vamos a estabilizar. También es 0. Fíjense que nosotros, cuando cambiamos el modo de funcionamiento del instrumento marca algo. Eso es debido a que estamos cambiando el capacitor con el instrumento funcionando. Es un transitorio y no hay que tenerlo en cuenta, ¿sí? Por eso nosotros esperamos un ratito a que el instrumento vuelva a funcionar normalmente, ¿sí? Porque es un transitorio, es como si ustedes agarran un circuito y le cambian un capacitor. Están alterando el circuito. Normalmente eso no pasa en la realidad. Ustedes tienen un capacitor definido y un integrador ya definido. No es que cambia. Lo que pasa es que esto es con fines didácticos nada más. Se ponen dos esquemas para que ustedes vean que el rechazo en modo común no está afectado con el tiempo de integración. Mismo caso que el anterior. Marca 0, por lo tanto tomamos medio dígito. Segundo esquema. Resistencia de un K intercalada entre low . Vemos 0,7 volt. Este efecto que tenemos es, teniendo un desbalance en el borne low, es básicamente un problema de aislación. ¿Qué es lo que pasa? A ver si tengo el esquema. ¿Qué es lo que sucede? Nosotros tenemos, debido a que la aislación no es perfecta, ¿sí? Lo que vamos a tener es una corriente que se viene por acá. ¿Tá? Esa corriente hace que nosotros tengamos una caída de tensión acá. ¿Sí? Esa caída de tensión, fíjense que aparece entre el low y high del instrumento. Esta es una tensión de continua. Si yo tengo una caída entre el low y el high del instrumento la ve, la mide. ¿Sí? Y es lo que está indicando el instrumento. O sea, esto es un problema de aislación, pura y exclusivamente. Fíjense que, como es un problema de aislación, esto varía de cómo está el instrumento conectado, cómo está apoyado, dónde está. Esto, por ejemplo, nosotros lo tenemos apoyado sobre una chapa. ¿Para qué? Para que sea el más chico posible. ¿Sí? Ahora esto lo aclaro un poquito más. Miren que corto la presentación un ratito y les doy el ejemplo con un video. Fíjense, yo tengo, supónganse que el celular este es un instrumento, pero no sé dónde lo metí el mío. ¿Tá? Si ustedes piensen que el low tiene una chapa conectada en la carcasa, que es blindaje, ¿sí? Esa chapa, cuando yo le pongo otra chapa arriba, ¿qué es lo que tengo? Abajo, perdón. Tengo un conductor
la carcasa del instrumento y otro conductor al lado. ¿Eso qué forma? Capacitor. Exactamente, un capacitor. Ustedes fíjense que el modelo que nosotros usamos es una impedancia. ¿Por qué? Porque tiene un capacitor en paralelo con una resistencia. ¿Y la resistencia de dónde sale? Del aislante de la carcasa. Ustedes tienen un pedazo de plástico. Ese pedazo de plástico no tiene una resistencia infinita. Es un dieléctrico, todo lo que quieran, pero no tiene una resistencia infinita. Entonces, ¿qué pasa? Si yo ese esquema lo separo de la chapa y el instrumento lo tengo en la mano, ¿qué va a pasar con la capacidad? ¿Va a disminuir o va a aumentar? ¿Se acuerdan de un capacitor? Va a disminuir. ¿Cómo? Va a disminuir. Exactamente. Y si disminuye, ¿qué pasa con la impedancia de eso? Si mucho la capacidad, la impedancia también. No, la impedancia aumenta. Aumenta. Entonces, la corriente que a mí se me va por la aceleración es más chica. Lo mismo pasa con la resistencia. Si yo en vez de tener una chapa acá, yo tengo mi mano, voy a agregar resistencia hacia la Tierra. ¿Tá? Entonces, la resistencia que yo voy a tener de esa aceleración va a ser mayor. Entonces, ¿cuál es el peor caso? El peor caso es el que acabo de plantear, es poner una chapa. Tener la Tierra pegada al instrumento. Cualquier otro caso es mejor. ¿Sí? O sea, el dato que te da el fabricante está medido en esas condiciones. Entonces vos sabés que el rechazo de modo común va a ser más grande. Y se van a dar cuenta, cuando ustedes miden con rechazo de modo común, que van a agarrar el tester con la mano y les va a cambiar la indicación. ¿Ah? ¿Por qué? Porque les va a aumentar el rechazo. O les va a cambiar. Por ahí uno lo tiene apoyado en una mesa de madera, con lo que tiene una impedancia altísima, lo agarra con la mano y le cambia la indicación. ¿Está? Ese es el problema, porque es un problema de aislación, pura y exclusivamente. ¿Sí? Sigamos. Tercer esquema, cambiamos el desbalance al otro. El tercer esquema es con el desbalance en el high. ¿Por qué? Porque puede haber instrumentos donde el blindaje esté conectado al high. Normalmente están conectados en el low, pero hay casos donde están conectados en el high. ¿Ah? Por eso ustedes tienen que agarrar el manual del fabricante y fijarse cómo lo especifica el mismo. Esperamos si te dice. Lo que vemos en este instrumento es que el rechazo de modo común con el desbalance high también es muy grande. Es mayor que 100 dB. Entonces, de las tres combinaciones que tenemos, la peor es con desbalance en low. Vamos en otro modo. Esto es lo mismo, cambiamos el tiempo de integración y no varía el rechazo porque no es un problema. No es un problema del tiempo de integración, es un problema de aislación. No importa si el tiempo de integración es más grande o más chico, no lo voy a poder rechazar con tiempo de integración. ¿Tá? A diferencia del modo normal, que el modo normal sí el tiempo de integración influye. ¿Tá? Entonces, yo cuando pongo el desbalance, en realidad lo que estoy haciendo es decidiendo básicamente qué mido, si mido Z4 o mido Z5. ¿Tá? ¿Por qué? Porque uno puede hacer la cuenta, decir, bueno, si cae tanta tensión acá y yo apliqué determinada tensión, podría agarrar y calcular, tener una idea de cuánto vale Z4. En la práctica no se hace nunca eso. ¿Por qué? Porque generalmente el desbalance siempre es muchísimo menor que Z4. Si yo tengo una impedancia muy grande, digamos del orden de 10.000, 20.000, 30.000 megohms, y yo le agrego una impedancia chiquita de 1.000 ohms, 2.000 ohms, la suma va a ser básicamente Z4, con lo que la corriente va a estar definida por Z4. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tengo un desbalance de 1K y me dice que veo 1 milivolt, si yo tengo 2K voy a ver 2 milivolt, y si tengo 500 ohms voy a ver 0,5 milivolt. ¿Está? Se mantiene una regla de 3 simple. No tiene sentido que ustedes calculen Z4. ¿Ah? Fíjense que hay muchos que en los parciales hacen eso, de calcular Z4, no tiene sentido. Directamente, si el desbalance es 1K,
uso lo que dice el fabricante. Si es 2K, pongo el doble. Si es 1,5, multiplico por 1,5. Pero hago una regla de 3 simple. ¿Está? ¿Por qué? Porque el que define es Z4. No voy a tener un desbalance tan alto, ¿está? Que, ¿cómo va? No voy a tener esta resistencia, no va a ser tan alta como Z4. Porque, ¿qué pasa si esta resistencia es muy alta? ¿Qué otro problema tengo? Ya te va a tener un problema de error de inserción. Exactamente. Voy a tener un error de inserción gigantesco y no voy a poder usar este instrumento. ¿Está? Entonces, normalmente los desbalances son chicos, no son grandes. ¿Bien? ¿Alguna duda respecto de modo común, modo normal? No. Bueno, seguimos entonces. El funcionamiento básico de un instrumento de valor eficaz basado en valor medio consta de, a la señal a medir, desacoplarle el valor de continua. A la señal resultante, que es puramente alterna, se la rectifica. A la señal rectificada se le calcula el valor medio y a ese valor medio se lo multiplica por el factor de forma de onda de la sinusoidal, que es 1,11, obteniendo así el valor de la tensión eficaz de la señal medida. El funcionamiento general de un instrumento de valor eficaz verdadero, o True RMS, consiste en una parte de preprocesamiento de la señal y muestreo y otra donde se realiza el cálculo de la tensión eficaz con la señal muestreada. En general, la etapa de preprocesamiento y muestreo depende del tipo de conversor que el instrumento utilice. Por ejemplo, para un conversor delta sigma, el esquema de dicha etapa es el siguiente. Si bien el análisis de estos conversores escapa al contenido de la materia, en la bibliografía se pueden encontrar distintas notas de aplicación que hacen referencia a su funcionamiento y las ventajas y desventajas presentadas por estos. Aquí tenemos el multímetro HP 972 basado en valor medio. Esta es la presentación de los instrumentos que nosotros usamos normalmente en el laboratorio. Son todos instrumentos de muy buena calidad, ¿sí? De alta gama, para decirlo de esa manera. Hewlett Packard fabricó durante mucho tiempo instrumental. Después, como toda la parte de impresoras y computadoras les deterioró la marca, cambiaron su nombre a Agilent. Toda la parte de instrumentación. Y ahora se llama Keysight, que es la misma empresa que fabrica los instrumentos estos, es la misma empresa. Lo que pasa que por una cuestión de marketing, para despegarse de todo lo que era electrónica de consumo, digamos, cambiaron el nombre, porque, ya les digo, la gente decía, no, ¿cómo te vas a comprar un voltímetro Hewlett Packard? Como era, como decir, yo me estoy comprando un Porsche, una Ferrari. Son instrumentos de alta calidad. Lo que pasa es que, ya les digo, un tema de marketing, cambiaron el nombre. Otros instrumentos que son de muy alta calidad son Fluke, otra marca de instrumentos, y Yokogawa. Hay un montón de marcas de alta calidad. ¿Qué es lo que les da la calidad de un instrumento? La confianza que uno tiene en cómo está construido y cómo está calibrado, etcétera, ¿sí? Los materiales que usa, todo. Fíjense que lo que es instrumentación es un tema de confianza, porque a vos te venden un instrumento que en el tiempo tiene que comportarse exactamente igual. El instrumento tiene que ir variando y además tienen que confiar en que el fabricante, los datos que les está dando en los manuales, sean reales. Por eso existen los certificados de contraste y todo lo que hablamos en el trabajo práctico 1. Este instrumento en particular lo aclara en el frente, pero podría no estar esa aclaración. Vamos a encender el multímetro. Se ve como el instrumento. Fíjense, siempre que enciendan un instrumento digital, lo primero que hace el instrumento, un instrumento bueno, porque no todos lo hacen, lo primero que hace el instrumento es hacer un testeo del display. O sea, prender prender el display completamente y mostrar todos los segmentos del mismo encendidos.
¿Para qué se hace eso? Porque les puede pasar que el instrumento tenga dañado uno de los segmentos. Y entonces ustedes, en vez de ver un 9, están viendo un 4, por ejemplo. ¿Ah? O un 5, dependiendo de cómo lo dibuje. ¿Está claro? Entonces, siempre enciende todos los segmentos. ¿Tá? Eso es una verificación que se hace en casi todos los instrumentos de buena calidad. Perdón, en todos los instrumentos de buena calidad. Si ustedes prenden el instrumento no les muestra el test de display, ya ahí ya tienen que empezar a sospechar. ¿Ah? Bien. Instrumento prueba el display. Y vamos a hacer un repaso de algunas de las funciones que tiene el instrumento. Tiene la posibilidad de tener una prueba de relación, la posibilidad de relevar valores mínimos y máximos, tomar un promedio de varias mediciones, retener la medición con esa función de hold, seleccionar el rango, ven que va cambiando el rango, o volver a automático. Fíjense, este instrumento es autorrango. Eso quiere decir que yo pongo voltímetro, conecto y el instrumento elige solo el rango. Como vieron en la teoría, hay veces que el autorrango no funciona correctamente. En esos casos tienen que usar el rango manual. Todos los instrumentos autorrango tienen la posibilidad de elegir en forma manual el rango. ¿Está? Si así se necesita. Y además, una función de select para elegir alguna función en particular de interés. Por ejemplo, en el alcance, la función de voltímetro o de milivoltímetro, podemos elegir la función de medir tensiones de alterna, simplemente seleccionando ese botón. Para acceder a los bornes de medición de corriente, seleccionamos la función y abrimos la escotilla. Esto nos permite hacer la medición entre el común y el alcance elegido. Fíjense que es eso de abrir los conectores para que no conectemos corriente, es para intentar proteger al instrumento de una mala operación. Lo cual no quiere decir que no lo puedas hacer igual. Vos podés conectar entre el común y 10 amperes y enchufarlo para medir 220. Entonces enchufarlo en la tensión y listo. Lo que te evita es que vos tengas tu selector de función en tensión y estés conectado en los bornes de corriente, nada más. En realidad, lo que ustedes tienen que hacer cada vez que midan es chequear que el instrumento esté conectado correctamente y que esté en el alcance correcto. ¿Sí? Esas son las medidas básicas de seguridad en cualquier instrumental que ustedes pongan. Aquí tenemos el Kyoritsu Keu 1061, el cual se trata de un instrumento de valor eficaz verdadero y vamos a proceder a encender. Fíjense que este instrumento, cuando lo encendimos, hace exactamente lo mismo que el otro. Lo primero que hace es, hace un pitido y muestra todo el display. Este instrumento cuenta con algunas posibilidades adicionales como tomar mayor cantidad de mediciones y grabarlas. Las demás opciones son similares. Por supuesto, seleccionamos función de alcance con el selector y si es necesario seleccionar una función adicional, tenemos el botón de select. El instrumento es accesible también desde los bornes común, que corresponde al low, y high. Y para acceder a los bornes de medición de corriente, se accede al seleccionar la función de medición de corriente.
Un detalle a tener en cuenta, este instrumento, el Kyoritsu, no es doble rampa, es un sigma delta. ¿Tá? Uno se da cuenta enseguida que no es doble rampa por la velocidad en la que se mueve el display. ¿Tá? Ustedes fíjense que el Hewlett Packard, que sí es doble rampa, mostraba 4 o 5 presentaciones por segundo. En cambio, este es muchísimo más rápido. Es decir, si ven 6 o 7 veces por segundo la presentación, o sea, el display más rápido, porque es otro tipo de instrumento, a pesar de que tiene el mismo comportamiento en cuanto a rechazo de modo normal, rechazo de modo común. ¿Sí? Fíjense que normalmente los instrumentos, cuando muestran en el instrumento, normalmente muestran datos del mismo, ¿sí? Por ejemplo, acá te dice 0,2% en tensiones continuas. Esa es el instrumento básico de continua, es la mejor indicación que tiene el instrumento, el error más bajo que puede tener. ¿Tá? Y normalmente pone ancho de banda o alguna característica respecto a qué tipo de instrumental es. ¿Sí? Fíjense que el Kyoritsu hace exactamente lo mismo. En el instrumento está, a ver si lo puedo agarrar justo, cuando lo acercamos, está la indicación del tipo de instrumento. Está acá, no se ve muy nítido. No estamos viendo la pantalla. Ah, perdón. Ahora sí. Ahora sí. Perdón, está acá, en el instrumento, vuelvo para atrás, no me di cuenta que no cambié de ventana. Les decía, el instrumento en general muestra en la pantalla, ven acá que dice 0,2% en continua y dice average, que la indicación de alterna es valor medio. Y 20 kHz, que es el ancho de banda del mismo. ¿Sí? El Kyoritsu muestra exactamente lo mismo. O sea, acá está, ven acá arriba, les dice 20 kHz, 0,02% en tensión. ¿Sí? Y True RMS. ¿Tá? Aunque este instrumento, como es sigma delta, uno puede elegir si lo quiere hacer trabajar en valor eficaz verdadero o en valor medio, que todavía no le encontré para qué pusieron esa opción. Pero bueno. ¿Qué pasa? Los dos instrumentos se comportan diferente. Entonces vamos a ver cómo miden en alterna. Para comprobar experimentalmente el error de forma de onda de los instrumentos, vamos a utilizar un generador de señales que nos permite generar varios tipos de forma de onda, y en eso conectamos en paralelo el instrumento de valor eficaz verdadero y el instrumento de valor. Fíjense, nosotros estamos conectando la misma señal a los dos instrumentos en paralelo. ¿Tá? O sea que no podemos decir, no, a uno le llega una cosa distinta. Los dos tienen exactamente la misma tensión de alterna. Claudio. Vamos a empezar midiendo una señal de 10. Sí. Ah, no, te iba a decir que lo último que habíamos descubierto para que podía servir eso del cambio es justamente para esto, para calcular el error de forma de onda solamente con ese instrumento. Ah, sí, para eso Pero puede llegar. otra opción no. A ver, es un dato que realmente no aporta nada. O sea, el error de forma de onda, digamos, sirve nada más con fines académicos. En la realidad vos tenés que medir el valor eficaz verdadero. O sea, si vas a hacer una medición. Podemos apreciar ambos instrumentos. La indicación. Acá se puede ver los valores. Fíjense, la indicación de los dos instrumentos. Tenemos exactamente la misma señal sinusoidal y los dos marcan distinto. Las mediciones y el resultado acotado correctamente. Cuando nosotros acotamos, vemos que los dos instrumentos están funcionando correctamente, porque fíjense que el instrumento de mejor calidad
que es el Kyoritsu, porque es de 4 dígitos y medio y tiene menor error, contiene al otro instrumento. ¿Tá? Fíjense que el valor verdadero, si yo tomo uno respecto al otro, van a ver que los dos intervalos se solapan. Para cada instrumento. Eso lo habíamos visto en el trabajo práctico 1. ¿Se acuerdan de cómo sé que si el instrumento mide bien, si marcan distinto? En realidad indican distinto, pero están midiendo exactamente igual. ¿Ah? O sea, ninguno tiene, sacando los errores de inserción y eso que son comunes porque tienen la misma resistencia, ninguno mide mal. Todos dentro de sus errores, ¿no? Obviamente. Cambiaremos la forma de onda del generador a una forma de onda triangular. Las indicaciones claramente han cambiado y esto se debe al error de forma de onda que tiene el instrumento. Si hacen el mismo cálculo que hicimos hoy, van a ver que hay una diferencia mucho más grande que la debida al error sistemático. Perdón, al error fortuito del instrumento. ¿Por qué? Porque hay un error sistemático que lo comete el instrumento de valor eficaz basado en valor medio, o sea, el instrumento de valor medio. ¿Por qué? Porque la señal no es sinusoidal, es una triangular. Hay una diferencia que es debido a la forma de onda. Este valor será el que se toma como valor verdadero. Acá está el cálculo teórico para que vean. Se puede ver que el error de forma de onda que comete el instrumento de valor eficaz basado en valor medio para la onda triangular es de menos 3,9%. Fíjense que coincide el cálculo teórico con lo que medimos. Hagan las cuentas, van a ver que coincide el cálculo teórico con el medido. En el caso de una señal triangular, midió de menos el instrumento de valor medio. Fíjense lo que pasa en una señal cuadrada, mide de más. Para la onda cuadrada, el error de forma de onda que comete el instrumento de valor eficaz basado en valor medio es de 11%. Hemos ajustado el generador de funciones. Una pregunta. En este caso de la onda triangular, ¿cuál de los dos instrumentos midió bien y cuál no? El que es true de remedio. Bien. Exactamente. El del valor eficaz verdadero midió correctamente. El otro no. ¿Puedo desafectarlo al error de forma de onda? Pues es un error sistemático, básicamente. Si sabes el valor medio, sí. El valor eficaz. Tenés que saber el valor medio y el valor eficaz. Por lo tanto, tenés que saber en realidad la forma de onda. Claro. Si vos conocés la forma de onda exactamente, ¿para qué vas a medir? ¿Está claro? En general no se puede desafectar. Porque vos decís, conocés la forma de onda. Bien, bárbaro, le descuento, le sumo 3,9%. ¿Cuánto se afectó el error de la indicación, el error del instrumento, de la medición? ¿Cuánto se afectó por sumarle 3,9% de ese error? ¿Lo pueden calcular? ¿Lo pueden determinar? ¿Qué les parece? Si no tengo la señal, no puedo. O sea, necesito la misma señal. Exactamente, y vos no tenés la señal. Entonces, generalmente, por más que sea un error sistemático, el error de forma de onda no se puede desafectar nunca. ¿Está? Porque vos descontás y tenés una aproximación que no sabés qué error tiene. Por lo tanto, cuando ustedes no tienen una señal sinusoidal, la única opción es true remesa. Sí o sí, la única opción es valor eficaz verdadero. ¿Está? Y fíjense que los instrumentos de valor eficaz verdadero no es que pueden medir cualquier cosa. Yo tengo que tener cuidado con el factor de cresta.
¿sí? Que el factor de cresta es un parámetro del instrumento para determinar si sirve, si yo puedo meterle la señal que estoy intentando medir, ¿sí? Si yo le pongo una señal que supera, en su valor máximo, supera el valor de cresta en el alcance, el valor que tiene máximo, el alcance del instrumento, acuérdense que el valor de cresta del instrumento digital no es el valor de cresta de la señal, sino que es un valor que se multiplica por el fondo de escala, o sea, por el alcance que yo tengo del instrumento, y les dice cuál es el pico máximo que puede tener la señal. Si yo supero ese pico, no implica que el instrumento se va a dañar, sino que implica que no garantiza los errores. ¿Está claro? El instrumento se va a dañar si yo paso el valor máximo que soporta, que es 1000 volt. En esto, si ustedes se fijan en el manual, les va a decir 1000 volt. Yo, en un instrumento digital, yo puedo estar en el alcance de 1 volt y meterle 1000 volt a la entrada y no le pasa nada al instrumento. ¿Está? No se daña. No es como el analógico que sí se daña. En eso, los instrumentos digitales son muchísimo más robustos. Entonces, es como que yo puedo meterle señales mucho más grandes de lo que soportan. Estamos hablando de tensiones. No puedo meter una corriente más alta porque eso sí lo dañaría el instrumento. ¿Está claro? Con una señal cuya frecuencia es de 50 Hz, 1 volt eficaz y una tensión de offset de 3 volts. El offset es poner una tensión continua solapada a una alterna. Básicamente lo que estoy haciendo acá es meter una alterna y una continua juntas. Una opción para realizar esta medición es realizar la medición en alterna y luego cambiar a la función el modo de medición de tensión continua. Esto que hicimos en el laboratorio de cambiar un alcance, lo pueden hacer en instrumentos de buena calidad. Cuidado con los instrumentos que no son de buena calidad, porque puede que el interruptor no funcione como debería y ustedes hagan un cortocircuito en el instrumento cuando cambien el alcance. En estos instrumentos, los de buena calidad que tienen un switch que no permite que se toquen entre sí los alcances, no pasa nada. Pero hay algunos instrumentos, nos ha pasado, que ustedes cambian y les explota el instrumento. Porque les hace un corto entre las pistas del instrumento. Eso pasa en los instrumentos muy baratos que constructivamente la llave es un pedazo de chapa de cobre sobre el circuito impreso, que se mueve sobre el circuito impreso. En cambio, este tipo de instrumentos tienen un interruptor, un interruptor multipunto de buena calidad. Se van a dar cuenta cuando ustedes se agarran, pero esto no lo podemos hacer en virtual porque no lo pueden. Cuando ustedes agarran un instrumento de buena calidad y se ponen en una mano un instrumento de buena calidad y en la otra un instrumento de calidad, uno mediocre, se van a dar cuenta enseguida la diferencia de peso que tienen. ¿Por qué? Por el tipo de materiales que utilizan. ¿Está? Instrumentos buenos en general son un poquito más pesados que los instrumentos malos. O sea, por eso le digo, nosotros cambiamos de alcance porque confiamos que no va a pasar nada, pero cuidado con los instrumentos baratos. Una vez medidos el valor de continua y de alterna de la señal, podemos obtener el valor eficaz total mediante la relación que existe entre ellos. Fíjense que esto es una medición indirecta. Yo lo que estoy haciendo, estoy tomando dos mediciones, en continua y en alterna, y después hago una operación para sacar cuál es la compuesta. Y a partir de ahí hago propagación de errores y saco los errores. Es una medición indirecta. De igual manera, utilizando propagación de errores, podemos calcular el error final de la medición y expresarla correctamente. Si contamos con un instrumento de valor eficaz verdadero que tenga una opción particular, podemos hacer la misma operación que hacíamos antes o seleccionar la medición de valor eficaz compuesto. Esto lo que estamos haciendo es usando el instrumento en el modo continua más alterna.
Si ustedes se fijan en el manual del instrumento, ¿tá? Que ahora se los muestro, en el manual del instrumento, ¿sí? Ustedes ven el error que comete el instrumento para el modo de continua más alterna, que es este. Fíjense que mide de 20 Hz a 1 kHz 1% más 10 dígitos. O sea, de movida yo mido al 1%. Fíjense que cuando hicimos la tensión compuesta, hicimos la propagación de errores y todo, obtuvimos un error de 0,33%. ¿Tá? O sea, bastante más bajo que el 1% que tiene el instrumento en un continuo más alterna. Ese es el motivo por el cual no importa si el instrumento tiene modo continuo más alterna. En general, lo que uno hace es mide continuo por un lado y alterna por otro, ¿sí? Porque tiene mejor error. La medición de valor eficaz compuesto. Al momento de medir, es importante tener en cuenta los transitorios presentes en el circuito, ya que estos podrían dañar los instrumentos de medición. En este caso, como queremos medir la corriente de funcionamiento de una lámpara, debemos tener en cuenta la magnitud del transitorio de la corriente de encendido de esta. Dado que la corriente inicial de la lámpara es suficiente para dañar los fusibles de los instrumentos, es necesario emplear un sistema de medida el cual nos permita medir sin dañarlos. Eso es lo típico que se hace cuando... El circuito de medida a utilizar. Puede observarse que, en paralelo a cada amperímetro, tenemos un puente cortocircuitándolo. De esta manera, cuando la llave de encendido se cierra, la corriente inicial circula a través de los cables en paralelo a los instrumentos. Una vez haya transcurrido el transitorio, podemos conectar los amperímetros y luego desconectar los puentes para así la corriente circule a través de los amperímetros y poder realizar la medición. Acá tenemos conectados nuestros amperímetros de serie. Los dos instrumentos se encuentran en el alcance correcto. Y vamos a energizar nuestro circuito. Como se puede ver, la lámpara encendió. Sacamos los puentes. Y acá tenemos las indicaciones de ambos instrumentos. Podemos observar también la forma de onda completamente deformada de la corriente. Hay que tener en cuenta que la indicación está variando porque las lámparas estas necesitan un tiempo de calentamiento hasta estabilizar la potencia que consumen. Una vez estabilizada la corriente, procedemos a tomar las medidas. Fíjense los alcances. Yo puse 10 amperes y me marca 0,29, cuando en realidad es 0,55. Y yo hubiera puesto el alcance que diría, no, pará, si yo me marca 0,29 amperes, tendría que pasar al alcance de 400 miliamperes. Bueno, cuando yo lo pongo al alcance de 400 miliamperes, se me quema el fusible. ¿Por qué? Básicamente porque en realidad no hay 400 miliamperes, sino que hay 550. Tomando la medición de corriente del instrumento de valor eficaz verdadero como el valor verdadero, podemos calcular de forma aproximada el error de forma de onda, dándonos de alrededor de menos 48%. Esto se condice con la forma de onda totalmente distorsionada que se observó experimentalmente. Observe que, aunque la indicación del instrumento de valor eficaz basado en valor medio esté por debajo de 400 mA, la corriente real que circula no lo está, ya que es la que mide el instrumento de valor eficaz verdadero.
Esto significa que no es posible cambiar el rango al de 400 mA, ya que quemaríamos el fusible del instrumento. Con esto damos por finalizado el trabajo práctico número 2. Confiemos que le haya sido de utilidad. Los esperamos en los horarios de consulta que aparecen en la página de la cátedra y les deseamos éxitos en el próximo examen. Bueno, como les decíamos fíjense, este tipo de medición con corrientes distorsionadas es muy común, muy común. La corriente esa que ustedes veían toda deformada es la típica corriente de una PC, es la típica corriente de una lámpara de bajo consumo, la típica corriente que tienen en una lámpara LED, o sea, es muy común. Por eso les decía que tienen que tener muchísimo cuidado de cómo miden corriente. En general, la mayoría de los electricistas con los que me he topado, digamos, medían mal. Entonces, ¿qué me pasaba? Me hacían el diseño de un data center midiendo la corriente de la PC. Decía, no, pero con una térmica de 10 amperes anda perfecto. Entonces, prendían todo el data center y ¿qué hacía? Saltaba la térmica. ¿Por qué? Porque estaban midiendo mal. Estaban midiendo con instrumentos, con pinza amperométrica. Una pinza amperométrica es un instrumento que tiene un transformador de corriente y les permite conectarse a medir corriente sin necesidad de abrir el circuito, ¿sí? Después lo vamos a ver más adelante. A lo que voy es que hacían ese tipo ¿cómo es? Usaban ese tipo de instrumentos para medir corrientes que no eran sinusoidales, ¿tá? Claramente no sinusoidales. Nada de lo que vean de electrónica tiene corrientes sinusoidales. Son contados con los dedos los equipos que tienen corriente sinusoidal. ¿Por qué? Porque tienen algún filtrado o tienen algún dispositivo para corregir la corriente. Pero en general no son sinusoidales. Ni las PC, ni la lámpara de bajo consumo, ni cualquier instrumento, cualquier fuente switching que tienen dando vuelta, que es prácticamente todas. Lo único que van a tener sinusoidal va a ser la corriente de una lámpara incandescente, que no hay, ¿tá? O por ahí no hay, o la de una estufa eléctrica, no de un aire acondicionado. Los aire acondicionados tienen tercera armónica porque son motores con núcleo de hierro. O sea, los inverter directamente no es sinusoidal, porque es electrónico. Entonces, ¿cuál es la moraleja de todo esto? Medir corriente con un instrumento de valor medio no sirve, ¿tá? Directamente no sirve, ¿tá? Entonces, por eso, digamos, si se tienen que comprar un instrumento, cómprense uno que sea de valorificador verdadero. Por lo menos lo van a poder utilizar en un montón de otras cosas, ¿sí? Siempre teniendo en cuenta el factor de cresta cuando miran. ¿Y cómo lo determinan? Por ahí se puede determinar, como dijo Godot, usando un instrumento de valor medio. Pero, ya les digo, en general las corrientes están distorsionadas, ¿sí? Bien, por eso es importante elegir correctamente el instrumento que utilicen para las mediciones. A lo que voy es que, si ustedes les piden medir cualquier cosa que no sea sinusoidal, tienen que usar un instrumento de valor eficaz verdadero. Los instrumentos de valor medio sirven para señales sinusoidales. Y fíjense que tengan en cuenta que los instrumentos de valor medio siempre desacoplan la continua. ¿Por qué? Porque una señal sinusoidal con continua no es sinusoidal. ¿Está claro? La sinusoidal tiene media cero, por lo tanto no tiene continua. ¿Bien? Bueno, ¿alguna pregunta del trabajo práctico? ¿Algo que le haya quedado en el tintero? Del video en sí no está, bueno, por ahora, al menos para mí, bastante claro. Sí hay dudas, obviamente, de los TP. Sí, ahora terminamos el trabajo práctico y la presentación y hacemos consulta. Así que, bárbaro. la pregunta es si le había quedado algo, digamos, algo pendiente en el trabajo práctico. ¿No? Bueno, corto la grabación.